Muchas gracias, compañero. Así es como lo mencionas y como ya se ha estado consultando a la población nacional a través de nuestras diferentes plataformas, si realmente se está de acuerdo con que los partidos políticos financien sus propias elecciones internas y primarias. Entonces, para hablar más de ese tema y ampliar más sobre esto, me acompaña el abogado Raúl Paniagua. Nos amplía, ¿realmente los partidos políticos deberían financiar sus propias elecciones primarias? Bien, muchísimas gracias. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días en estudio. Sin duda alguna que todos los partidos políticos deberían de financiar lo que es su campaña política, porque para eso el Estado le hace un aporte de acuerdo a la cantidad de votos que saca en una elección primaria. Deben financiar sus propias campañas políticas, por un lado, y también, por otro lado, se genera un tema de desigualdad porque el Estado le paga una deuda política y esa deuda política se maneja de forma prácticamente dictatorial a lo interno de los partidos políticos, porque quien coordina a esos partidos o quien tiene los sellos de ese partido político es el que maneja el dinero, sabiendo que hay otros candidatos presidenciales dentro de ese mismo partido, y se genera un tema de desigualdad porque, por ejemplo, hay coordinadores, presidentes de partidos políticos que tienen la chequera del partido y la chequera solo está para la persona o el candidato presidencial que ellos apoyan dentro de su propio partido, generando un tema de desigualdad con respecto a otros candidatos presidenciales de ese mismo partido político. Por tanto, creo que la ley electoral debe tener en cuenta todos esos temas, porque también el Consejo Nacional Electoral debe crear lo que es esa democracia interna que debe existir dentro de los partidos políticos, y todos esos temas deben ser tocados por parte de todos los entes o por parte del Consejo Nacional Electoral, por parte del Congreso Nacional, para que se genere en esa participación política un tema de igualdad a la hora de ir a elecciones primarias sobre todo. Recientemente le hacíamos la misma consulta al abogado Héctor Pérez y él mencionaba que los partidos no deberían de financiar sus elecciones primarias e internas, esto para no permitir que el dinero del narcotráfico siguiera filtrándose en estas campañas. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí se debe financiar por los propios partidos políticos. Para eso, los propios partidos políticos deben tener sus propios controles. El Estado debe tener sus controles para evitar que todo ese dinero del narcotráfico entre a política. El problema es que en el tema de la política limpia es el candidato que le entrega los informes a esta política limpia, y con respecto a ese informe es que hace sus propias evaluaciones sin tomar en consideración que política limpia no hace sus propias investigaciones de dónde procede el dinero el dinero que entra a política. Así que también hay que hacer una reforma a lo que es esa ley de política limpia, hay que darle controles más estrictos para que ese tipo de dinero no entre a lo que es política. Por tanto, hay mucho que hacer. Los propios partidos políticos deben financiar sus propias campañas políticas, los propios partidos políticos deben tener controles internos, y para eso también es importante crear lo que son los programas de cumplimiento, donde esos programas de cumplimiento determinen que el dinero de narcotráfico no puede entrar a política, para no generar esas condiciones de desigualdad entre aquel candidato que mete dinero del narcotráfico a política de aquel candidato que no mete dinero a política que tenga o que venga el narcotráfico. En este caso, entonces, deberían endurecerse los filtros para las personas que aspiran a cargos de elección pública. Sí, se deben de endurecer los filtros. Para eso hay que hacer un análisis sumamente exhaustivo del tema de política limpia, el Consejo Nacional Electoral, así como el tema del financiamiento. Por ejemplo, cada partido político, a la hora que va a recibir una donación o va a recibir dinero, tiene que estar presente una persona, un comisionado, un funcionario de política limpia que tome nota de todo lo que está ocurriendo, de cuál es la procedencia de ese dinero. Pero la cuestión es que para estos temas no hay voluntad política, porque los coordinadores, presidentes de partidos políticos tienen cooptado todo el sistema político hondureño, y entonces no van a permitir que ese tipo de directrices se aprueben dentro del Congreso Nacional, dentro del Consejo Nacional Electoral, porque va en contra de sus propios intereses. Y si seguimos de esa manera, no vamos a tener una verdadera democracia en este país, porque está cooptada por todas esas personas que están ligadas a las políticas sucias o a la política tradicional, que es la que en verdad le hace daño al pueblo hondureño,
y también le hace daño a todos los procesos electorales porque no se genera credibilidad, ni transparencia, ni honestidad, y por eso es que hay altas estadísticas en el tema de abstención electoral por parte del pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del abogado Raúl Penegua. Con este informe, compañero, regreso con ustedes a Estudios Centrales.